Hola, hola, yo soy Jessica y hoy vamos a hacer este costurero portátil que ves en pantalla, es este de aquí. Mira qué cucada, aquí tenemos botones, alfileres, agujas, aquí tenemos imperdibles, aquí tenemos nuestros hilos, goma, también podéis poner tijeras y todo lo que os ocurra. Es genial para llevarlo en el bolso e incluso para cuando vamos de vacaciones. Nunca sabemos cuándo tenemos que coser un botón o tenemos que hacer algún arreglo de urgencias porque se nos ha roto el pantalón. Como ya sabéis, como siempre os dejaré el PDF en la cajita de descripción aquí abajo para que puedas imprimir tu patrón. Mira qué bonito. No ocupa mucho espacio, como puedes ver, y lo puedes llevar tranquilamente en el bolso. Este es el patrón que os he dejado en PDF aquí en la cajita de descripción. Es solamente una hoja. Viene la base, nuestro librito y nuestro bolsillo. Y viene muy bien redactado. Te pone cuántas piezas necesitamos de cada. Así que bueno, ahora vamos a por los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro costurero portátil, primero vamos a empezar por la base, luego por el librito y luego por el bolsillo. Para nuestra base necesitamos una tela de zorro y una pieza de guata. Para nuestro librito necesitamos 2 piezas de guata, 4 piezas de tela, y para hacer nuestro bolsillo necesitamos una pieza de tela. Y estos serán nuestros materiales que vamos a necesitar. Luego aparte necesitaremos máquina de coser o hilo y agujas si lo quieres hacer a mano. Y por último, este botoncito de coser para poderlo cerrar y tenerlo muy bien guardado en nuestro bolso. ¿Veis? Estos son los materiales que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer van a ser nuestro librito, ¿vale? Para hacerlo necesitamos poner delantero contra delantero, así de esta manera, y encima ponemos la guata. Este ya lo tenía preparado. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser todo muy bien, tanto uno como el otro, dejando un espacio para poderle dar la vuelta. Y ya que vamos a máquina, cogemos también lo que va a ser nuestro bolsillo, que es esto de aquí abajo. Le vamos a dar un dobladillo, luego otro, y como siempre digo, si no estáis seguros, le ponéis alfileres. Y lo hacemos todo. Y coseremos todo muy bien aquí a ran. Vamos a máquina. Ya hemos cosido, ya le hemos hecho el dobladillo a nuestro bolsillo. A este ya le he dado la vuelta, y ahora se la daremos a este. Le daremos la vuelta y cuando lo tengamos ya al derecho le haremos un despunte a todo alrededor, tanto este como en el otro. Ahora cogeremos nuestra base de forro y situaremos nuestro bolsillito. Le ponemos alfileres tanto en un lado como en otro
y coseremos nuestro bolsillito a todo alrededor. Es un poquito más grande, como podéis ver, pero no pasa nada. Le daremos como unas pequeñas dobleces y luego en el medio le haremos una costura de arriba a abajo para darle dos compartimentos, para poner lo que quieras en un lado y en el otro lo que tú quieras. Vamos a máquina. Ya sabes que tenemos que coser todo muy bien alrededor, tanto este como este. Coser nuestro bolsillo y darle una costura en el medio para darle dos compartimentos. Ya hemos cosido nuestro bolsillo. También hemos dado un despunte a nuestro librito. Ahora cogeremos nuestro libro, una de las partes, lo vamos a posicionar así, de esta manera. Iremos a máquina y le daremos un despunte aquí alrededor. Y cuando lo tengamos ya hecho, pondremos este encima y pasaremos un despunte por el medio. Y ya tendremos nuestra base hecha. Vamos a máquina. Hemos cosido, ya tenemos aquí nuestro librito para dejar nuestras agujas, alfileres, imperdibles, botones, y también tenemos aquí nuestros dos bolsillitos para dejar bobinas de hilo, tijeras, goma elástica, tu cinta métrica, no sé tú lo que tú quieras ponerle. Ahora vamos a poner derecho, la base de derecho contra derecho, así de esta manera, y le vamos a poner la guata por encima. Ahora coseremos todo muy bien, dejando aquí, por ejemplo, aquí abajo una abertura para poderle dar la vuelta. Coseremos todo muy bien en puntada recta, dejando el espacio aquí abajo para poderle dar la vuelta. Vamos a máquina. Hemos cosido, así queda por un lado y así queda por el otro. Aquí tenemos la abertura que habíamos dejado para poderle dar la vuelta. Le daremos la vuelta despacio sin romper las costuras. Hemos dado la vuelta, aquí está nuestra obertura, le vamos a dar un dobladillo hacia adentro y, como siempre digo, si no estáis seguros, le ponemos un alfiler, así de esta manera. Y ahora iremos a máquina y le daremos un despunte a todo nuestra base para darle un mejor aspecto. Y luego ya por último, cuando tengamos ya el despunte hecho, le pondremos
nuestro botón o botón de coser o snap o lo que tú quieras ponerle. Bueno, vamos a máquina, vamos a coser todo muy bien, un despunte alrededor de nuestra base. Ya hemos hecho el despunte a nuestro costurero portátil, como podéis ver en cámara. Ya lo tenemos todo bien confeccionado. Solamente nos falta poner nuestro botón, el que tú tengas. Yo en este caso tengo de estos de coser. Primero colocamos uno, cosemos y luego cuando lo tengamos cosido colocaremos el otro y lo coseremos igual. Lo voy a coser fuera de cámaras y cuando lo tenga os lo enseño. Ya hemos cosido nuestro botón, como podéis ver. Ahora podemos guardar nuestro costurero portátil en nuestro bolso, nuestra bolsa de viaje, donde tú quieras. Yo aquí ya le he puesto mi bobina de hilo, un imperdible por aquí, alfileres, mis botones, que os voy a enseñar cómo poner los botones para que os queden sueltos por si tenéis una emergencia y poderlos sacar rápido, ¿veis? Y por último nuestras agujas. Bueno, lo que yo hago es coger hilo y aguja, hacerle un nudo al final, ¿vale? Pillo un poquito, lo pongo por un agujero de mi hilo y luego lo paso por otro, ¿veis? Y ya tendríamos nuestro botón puesto. Así no se nos escapa y lo podemos sacar muy fácilmente, ¿veis? Bueno, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Espero que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que compartas mis vídeos en todas las redes para que todo el mundo sepa de mi existencia. Y si te gustan estos vídeos, déjame saber aquí en los comentarios aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.